Me complace mucho recibirlos hoy en la Embajada de Francia para celebrar el 10º aniversario del Acuerdo de París. Para ello hemos organizado un panel que reúne a expertos del mundo universitario y de la sociedad civil. Quiero agradecer especialmente al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por su compromiso y su apoyo en la organización de este evento. Hace 10 años, 195 estados reunidos en París tomaron una decisión histórica. Decidieron acelerar de manera decisiva la lucha contra el cambio climático. Este acuerdo es un éxito diplomático colectivo que se logró gracias a una movilización de la diplomacia francesa y mundial sin precedentes. Se basa en varios elementos clave: la confianza en un multilateralismo inclusivo basado en objetivos colectivos ambiciosos y en los mejores conocimientos científicos disponibles, la solidaridad internacional y la transparencia. La red diplomática francesa se enorgullece de haber desempeñado plenamente su papel en la conclusión de este tratado histórico y sigue apoyando activamente su aplicación 10 años después de su adopción. Por primera vez, la comunidad internacional adoptó en París un tratado jurídicamente vinculante con un objetivo claro: contener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados y continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados a nivel mundial. De hecho, como ha demostrado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por encima de 1,5 grados, las consecuencias del cambio climático tienen un impacto muy importante en las sociedades humanas y los ecosistemas, y a menudo son irreversibles. Y sobre todo, por primera vez, todos los estados se comprometieron a reducir sus emisiones, a adaptarse y a reforzar el apoyo a los países más vulnerables. El legado de París ha permitido varios avances importantes. En primer lugar, la decisión colectiva de iniciar la salida de las energías fósiles en la COP28 de Dubái. El multilateralismo climático y ambiental ha dado resultados y seguiremos luchando para preservarlo. Si antes de la COP21 de París el mundo se encaminaba hacia un calentamiento de más 4 grados, las últimas previsiones, basadas en los nuevos compromisos adquiridos por los estados en la COP30, apuntan ahora a un calentamiento de entre 2,3 grados y 2,5 grados. Estos nuevos compromisos también nos sitúan por primera vez en la perspectiva de una reducción absoluta de las emisiones mundiales. Esto demuestra que el Acuerdo de París y las COP están funcionando, pero también que aún tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Los grandes emisores deberían reforzar sus políticas climáticas para alcanzar y superar los objetivos que se han fijado. Más allá de la acción de los estados, el Acuerdo de París también supuso un punto de inflexión histórico para la economía mundial. Ahora las empresas, los inversores, las autoridades locales, los bancos de desarrollo, los bancos centrales, etc., también se alinean con los objetivos de París. La transición hacia una economía baja en carbono está bien encaminada y ofrece oportunidades económicas y sociales. Hace 10 años, el carbón era la fuente de energía más barata para generar electricidad. En la actualidad, la dinámica de despliegue de las energías descarbonizadas, mucho más limpia y a menudo más baratas que las alternativas fósiles, se está acelerando y ya es imparable. Les doy una sola cifra. Este año se han invertido 2 billones de dólares en energías descarbonizadas
el doble que en energías fósiles. En muchos ámbitos, desde el transporte hasta la industria, pasando por la agricultura y la protección de grandes ecosistemas como los bosques y los océanos, ahora existen soluciones accesibles y en muchos casos menos costosas que las opciones más contaminantes. Francia apoyó el trabajo de la Unión Europea para que ésta adopte antes de la COP30 una hoja de ruta clara y ambiciosa basada en los últimos datos científicos con el fin de continuar reduciendo rápidamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es alcanzar una reducción del 90% en 2040 con respecto a 1990 y la neutralidad climática en 2050. Este objetivo establece cómo vamos a reducir nuestras emisiones mediante la eliminación progresiva de las energías fósiles, lo que nos permitirá reducir nuestra dependencia de los países productores, mejorar nuestra soberanía pero también proteger mejor nuestros ecosistemas como los océanos y los bosques, que siguen siendo nuestros principales sumideros de carbono. Nuestra hoja de ruta prioriza el desarrollo y la protección de la industria verde frente a la competencia de actores con menos ambiciones climáticas que las nuestras. Francia y Europa, en solidaridad con los países más vulnerables, siguen siendo los principales contribuyentes a la financiación climática destinada a estos países que sufren las consecuencias del cambio climático sin haber contribuido a sus causas. En 2024, Francia aportó 7.200 millones de euros a financiación climática de los países en desarrollo, de los cuales 3.000 millones, el 40%, se destinaron a la adaptación al cambio climático. Entre 2015 y 2024, la Agencia Francesa de Desarrollo financió 2.430 proyectos con beneficios climáticos. En Argentina, la Agencia Francesa de Desarrollo busca acelerar el desarrollo de las energías renovables para contribuir a la diversificación de la matriz energética del país. Proparco, la subsidiaria del grupo de la Agencia Francesa de Desarrollo, que financia el sector privado, contribuyó a financiar el parque solar Altiplano 200 de Neuquén, en la provincia de Salta, así como 2 parques solares de Geneia, en la provincia de Mendoza. Por otro lado, en el marco del programa europeo Euroclima Plus, que acompaña a los países de la región en la implementación de sus compromisos climáticos asumidos en la COP21, la Agencia Francesa de Desarrollo implementó un proyecto de eficiencia energética que permitió desarrollar las capacidades de 174 municipios argentinos en materia de eficiencia energética de los edificios y se consiguió renovar energéticamente 8 edificios municipales en 8 provincias. Recientemente, la Agencia Francesa de Desarrollo también otorgó 2 préstamos a las provincias de Santa Fe y de Córdoba para acelerar el trabajo en materia de eficiencia energética en edificios públicos que prestan servicios de educación y salud. Estos préstamos se enmarcan dentro del programa llamado PIPCUL que la Agencia Francesa de Desarrollo tiene con el Fondo Verde para el Clima y la GIZ. En un contexto en el que los impactos del calentamiento global son cada vez más visibles y costosos, los resultados de la COP30 no han estado a la altura de las expectativas. A pesar de los continuos esfuerzos de Francia y la Unión Europea, no se ha logrado incluir en el acuerdo final la puesta en marcha de hojas de ruta para abandonar progresivamente las energías fósiles y poner fin a la deforestación. Francia, como país anfitrión de este acuerdo histórico,
también es su garante moral. Desde entonces no ha dejado de actuar para traducir estos compromisos en políticas concretas, tanto en su territorio como en su diplomacia internacional. 10 años después de su firma, el Acuerdo de París nos recuerda que la cooperación internacional, el multilateralismo, la solidaridad y la ciencia son nuestros mejores aliados frente a la crisis climática. En un momento en que la ciencia está siendo cuestionada como nunca antes, queremos reafirmar su papel central. Por eso, a principios de diciembre, en París, recibimos a casi 800 científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Clima para iniciar los trabajos del 7º ciclo que deberán concluir en 2028. La ciencia guía nuestra acción y debemos defenderla de los ataques que sufre y de la desinformación climática. Francia seguirá en primera línea, fiel a sus valores y a su compromiso, y seguirá luchando por un futuro sostenible, justo y habitable para todos. Para concluir, soy diplomático desde hace 30 años, este año, 2025. Empecé mi carrera como experto jurídico en Derecho Internacional Medioambiental y, de hecho, uno de mis primeros viajes fueron a la Argentina para una cumbre sobre cambio climático en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y a lo largo de esos años pude ver cómo la movilización internacional creció, y hace 10 años, en 2015, yo era portavoz de la Cancillería francesa cuando tuvo lugar la conferencia sobre cambio climático, la 21, y asistí a toda la conferencia con el canciller francés de la época, que tuvo un rol muy activo en el Acuerdo de París. Lo que puedo decir, porque hay mucho discurso negativo, se está valorando desde mi punto de vista demasiado el negacionismo climático. Yo creo que en el ámbito internacional, que sea a nivel de los gobiernos y sobre todo de la sociedad civil, la toma de conciencia ya es irreversible. No miremos el vaso medio vacío, miremos el vaso medio lleno, no para autosatisfacerse, sino para seguir en la movilización. No nos desanimemos frente a decisiones unilaterales de algunos gobiernos de salir de los acuerdos de París o de negar el cambio climático o de tomar decisiones que van al revés de la movilización. Miremos todo lo que hace la sociedad civil y los gobiernos que están implementando el Acuerdo de París, porque en realidad la toma de conciencia, yo la pienso irreversible. El cambio en el trabajo diplomático ha sido impactante. Ya no negociamos entre gobiernos, participan no solamente la sociedad civil, sino los poderes locales. La reunión de París era 40.000 personas, yo lo vi, era una colmena absolutamente impresionante de sociedad civil, de poderes locales de todo el mundo, de, por supuesto, también gobiernos, lo que significa que la diplomacia del siglo XXI, con esa dinámica de asociación de la sociedad civil, de los poderes locales con los poderes nacionales, todo esto no va a cambiar por algunos ciclos políticos marcados por un rechazo del cambio climático o por una vuelta atrás. Los ciclos políticos son también reversibles. Y yo creo profundamente que lo que se hizo en París y que se está profundizando ahora, se va a ampliar aún más. Y lo veo desde que soy embajador en Argentina. Aquí hay mucha voluntad de contribuir a la profundización de los acuerdos de París. Así que en esta casa, que es una casa del cambio climático, estáis bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor embajador de Francia y Argentina, a Romain Nadal. Muchas gracias por estas palabras. Suscribo todas y cada una de estas palabras, sobre todo esta
alocución fuera de discurso que realmente fue muy inspiradora y muy motivadora para continuar trabajando sobre estos temas desde la cooperación internacional, desde la sociedad civil y desde la academia también, ¿no? Una red como Claxo que busca la investigación basada en evidencia, una investigación crítica, transformadora, pero siempre con incidencia y con impacto social en la transformación de estas realidades. Así que realmente un discurso muy, pero muy inspirador para continuar trabajando sobre estos temas. Muchas gracias. También un agradecimiento, un saludo a todas y todos quienes están aquí, investigadoras, investigadores, integrantes de la red Claxo, personas que están trabajando sobre estos temas desde otras organizaciones también, por supuesto, a la AFD que está aquí también, a la agencia francesa de desarrollo, con la cual hemos también realizado proyectos vinculados con democracia y desigualdades, y pensamos que la cuestión de cambio climático, democracias y desigualdades van de la mano y van entrelazadas, porque sin duda que las desigualdades sociales contribuyen a profundizar el cambio climático o la crisis ambiental, y un mundo más sostenible ambientalmente también es un mundo mucho más igualitario o con menos desigualdades, y por supuesto que la democracia tiene que tender hacia sociedades más igualitarias, con más justicia y por supuesto también sostenibles ambientalmente. Es un honor entonces para Claxo, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, participar de este espacio de reflexión compartida, también por supuesto gracias a todas y cada uno de quienes van a presentarnos sus reflexiones sobre este tema. Al moderador también, por supuesto, que aceptó moderar esta actividad, justamente acerca de la importancia de reconocer a 10 años los avances, coincido, todas las conquistas que se han logrado en torno al Acuerdo de París, y también, por supuesto, las agendas pendientes y lo que nos falta como desafío por concretar, en este caso pensando en la cooperación internacional, en este mundo en crisis y con los multilateralismos también en crisis. Creo que volver a resaltar la importancia de una cooperación internacional horizontal es muy importante, y el lugar también de la ciencia, de la investigación, de la academia, de una academia crítica, transformadora, en la construcción de futuros comunes, futuros basados en la justicia ambiental y en la justicia climática. Desde la red Claxo, entonces, una red que reúne a más de 900 centros de investigación, formación, a universidades, en su mayoría universidades públicas en América Latina, en el Caribe y en otras regiones del mundo también. Entendemos que los desafíos globales, la crisis ambiental, las transiciones energéticas justas, las desigualdades sociales abordadas desde la multidimensionalidad, requieren respuestas colectivas basadas en el conocimiento y en la solidaridad, en la colaboración más que en la competencia. La cooperación internacional es más que un intercambio académico, es la posibilidad de articular saberes, experiencias para enfrentar problemas que sin duda trascienden fronteras y que requieren justamente de la colaboración para poder resolverlos. En este sentido, Francia, América Latina, el Caribe comparten una tradición de pensamiento crítico, de compromiso con la justicia social, con la libertad, que hoy sin duda debemos revitalizar frente a las urgencias del presente. Uno de los ejes que queremos destacar en este encuentro, en esta actividad, es el eje vinculado con la justicia climática y con las transiciones energéticas justas hacia futuros sostenibles desde el sur global. Para Claxo, como red de pensamiento crítico y transformador, pensar en transiciones justas significa integrar la justicia social, la igualdad, la soberanía territorial y la defensa de los bienes públicos y los bienes comunes. Significa también evitar transiciones caníbales, evitar el extractivismo que reproduce justamente lógicas de desigualdades que se retroalimentan y se reproducen históricamente.
Asimismo, queremos subrayar la relevancia de la cooperación internacional como un pilar indispensable para enfrentar los desafíos climáticos. La construcción de un futuro común requiere de alianzas entre instituciones académicas, gobiernos, sociedad civil, políticas públicas capaces de compartir conocimientos, compartir recursos y compartir experiencias para potenciarlos. La cooperación pensamos que no debe limitarse solo a un intercambio de ideas, sino que tiene que expresarse en proyectos concretos que fortalezcan el multilateralismo, que promuevan la integración regional y que generen soluciones conjuntas frente a una crisis climática creciente y a desigualdades estructurales. En este sentido, desde Claxo reafirmamos el compromiso de trabajar con socios de Europa, de Asia, de África, ampliando los diálogos desde el sur global y también los diálogos norte-sur y sur-norte, para que la ciencia y la producción de conocimiento abierto se conviertan hoy en herramientas efectivas de transformación social. Por eso promovemos debates sobre la geopolítica del clima que incluyan integración regional, participación de espacios multilaterales, repensar el lugar de los bloques regionales en estas dinámicas y poder construir nuevas arquitecturas de financiamiento que sostengan y hagan posible estas transformaciones sostenibles. Queremos fortalecer también el multilateralismo de nuestra región, articulando estas reflexiones con el diseño de políticas públicas de largo plazo, de pensamiento estratégico, articuladas con el buen vivir, con el vivir sabroso, que incorporen también formas de medir el bienestar mucho más allá del Producto Bruto y mucho más allá del crecimiento económico. En este contexto resulta fundamental reflexionar sobre la vigencia del Acuerdo de París a 10 años de su firma y sobre los desafíos que tenemos hoy por delante luego de la COP30. De hecho, esta actividad surgió en un diálogo entre la COP30 y el Acuerdo de París. Es momento de evaluar qué compromisos se han cumplido, cuáles siguen pendientes y de pensar cómo desde el pensamiento, desde el conocimiento crítico de la cooperación internacional, podemos aportar soluciones concretas para acelerar la acción climática, garantizar transiciones energéticas justas y construir un futuro común que sea sostenible y más igualitario. La ciencia tiene un lugar fundamental no solo para diagnosticar la crisis ecológica y ambiental, sino también para proponer caminos de transformación. La investigación crítica, transformadora y colaborativa puede aportar a la soberanía energética, a la defensa de los territorios, las comunidades, a la gobernanza del agua, a la seguridad y la soberanía alimentarias y a la construcción de ciudades que cuiden el clima y, cuidando el clima, cuiden y hagan sostenible la vida. En este sentido, es fundamental destacar la importancia de la investigación y la incidencia, por ejemplo, de los grupos de trabajo en Claxo. Aquí hay integrantes de diversos grupos de trabajo Claxo que están dedicados a estos temas, a gestionar y a producir conocimiento crítico acerca de estas cuestiones. Estos espacios colectivos permiten articular investigadores, sociedad civil, actores institucionales, decisores de política pública en torno a agendas comunes, generando producción académica rigurosa y situada y al mismo tiempo orientada a la acción. Su labor no solo se limita a una reflexión teórica, sino que incide en el diseño de políticas públicas, acompaña procesos territoriales y aporta evidencia para fortalecer la voz de la sociedad civil en los debates internacionales. Gracias al carácter inter y transdisciplinario de los grupos de trabajo de Claxo y a su carácter también comparativo y regional, se convierten en verdaderos laboratorios de ideas y en herramientas de promoción de prácticas sociales que buscan democratizar el conocimiento, transformar las estructuras de poder y transformar las estructuras de poder que sostienen las desigualdades climáticas y energéticas. Sobre estas bases y a partir de los diálogos sociales que promovemos desde Claxo, tuvimos cooperaciones, como decía, con la Agencia Francesa de Desarrollo en temas de democracia y desigualdades que sin duda tenemos que fortalecer y ampliar.
Nuestra invitación entonces es a poder pensar juntas y juntos, es a poder pensar desde la cooperación internacional, desde una perspectiva estratégica, cómo avanzar hacia un futuro común que sea sostenible, más justo, más igualitario, más libre y más democrático. Claxo entonces reafirma su compromiso de trabajar con instituciones académicas, con gobiernos y con organizaciones de la sociedad civil, con movimientos sociales y populares, para que la producción de conocimiento como bien común, como bien público y siempre en acceso abierto, sea una herramienta de transformación para construir futuros compartidos. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir a este encuentro donde hablaremos sobre a 10 años del Acuerdo de París. Gracias al embajador y a Pablo Omaro por habernos invitado a este encuentro. Yo soy Bruno Cirote, coordino el área de política internacional de la organización Jóvenes por el Clima Argentina. Y bueno, y es un placer estar acá con todos ustedes y con este panel de lujo con el que estaremos conversando un poco sobre el tema que nos trae acá. Voy a hacer una pequeña introducción y después vamos a comenzar con las preguntas. Primero, quiero destacar que el Acuerdo de París es uno de los grandes hitos de la diplomacia internacional de los últimos 10 años, pero también de todo el siglo XXI. Llegamos al Acuerdo de París, a sancionarlo, luego de una década entera de inacción climática, luego del fracaso, si se quiere, del Protocolo de Kioto y de unos intentos fallidos de llegar a acuerdos en Copenhague. Y sin embargo en 2015 se aunaron todas las voluntades de los países para conseguir un acuerdo, que es el mejor acuerdo que pudimos conseguir, donde todas las partes estuvieron dispuestas a contribuir y a accionar para poder avanzar en cuestiones de acción climática. No solo eso, sino que logramos incluir dentro de ese acuerdo principios como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, con capacidades respectivas. Logramos incluir incluso un artículo que habla sobre las pérdidas y daños, y estos alcances, estos logros no pueden ser soslayados. El Acuerdo de París es el mejor instrumento que logramos conseguir y, sin embargo, la historia no terminó en la sanción del Acuerdo de París. Siguieron muchísimos años, 10 años para ser concretos, de negociaciones internacionales, y continuamos con algunas deudas pendientes, ¿no? Una de las deudas pendientes es el financiamiento para la adaptación y para daños y pérdidas. Otra deuda pendiente tiene que ver con la implementación. Y sobre este punto, bueno, muchos vimos una esperanza muy grande en la COP30, en Belém, que sin embargo nos dejó con algunas perspectivas que quedaron incumplidas respecto del avance en términos de implementación. No solo esto, sino que el Acuerdo de París se firmó en un mundo bastante diferente del que vivimos hoy, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. En ese mundo, el movimiento climático y principalmente el movimiento juvenil climático no estaba lo desarrollado y lo vital que está hoy. Por otro lado, las democracias liberales y los líderes que dirigían esas democracias estaban gozando de una legitimidad muy importante, que hoy se ve un poco más disminuida, y la confianza en el multilateralismo también estaba muy fortalecida en ese momento, algo que hoy estamos empezando a ver que tiene algunos quiebres esa legitimidad, y sin embargo hago eco de las palabras del embajador. Esto no es justamente una batalla perdida, sino que continuaremos con ese esfuerzo por avanzar en la lucha climática. Bueno, un poco con esa introducción, quería abrir con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para implementar un acuerdo que se escribió en un mundo que ya no existe? Y bueno, y presentar este panel de lujo. Tenemos a Thais Gadealara, a Elizabeth Mole y a Esteban Serrani, que nos están acompañando hoy. Quería comenzar preguntándote, Thais, ¿cómo aprecias los resultados de esta COP30 que acabamos de vivir en Belém? ¿Y cuáles son los obstáculos que ves de cara a las siguientes rondas de negociación para alcanzar acuerdos más ambiciosos y para avanzar en la implementación, justamente? Gracias por la pregunta y gracias a la Embajada de Francia por la invitación. Coincido en todas las palabras que dijo el embajador e incluso creo que dieron un poco de esperanza en días en los que quizás acá con todas las noticias no son las mejores o las más festivas en estos tiempos.
A ver, resultados de la COP30. Yo cubro el proceso de negociaciones desde 2014, un año antes de París, lo cual cada vez que lo digo me hace sentir muy vieja, quiero decirlo. Entonces también me ha dado como una perspectiva respecto de, o sea, he tenido que comprender y sigo aprendiendo a día de hoy sobre lo que es el proceso de negociaciones, pero también creo que es verlo en que no es algo que va a resolver el cambio climático. Y me parece que muchas veces la expectativa que se pone en las COPs es que tiene que resolver todos los problemas del cambio climático, y eso no va a suceder. Entonces a veces se analizan los resultados de una COP poniendo expectativas que no son las correctas, ¿no? La COP es el espacio multilateral en donde los gobiernos nacionales deciden desde 2015 cómo van a implementar el Acuerdo de París y cómo van a mejorar en esa implementación, y después, en definitiva, son los gobiernos, ¿no?, con todos los otros actores, los que tienen que avanzar en otros temas. Entonces, hecha esa aclaración, los resultados de la COP30 creo que fueron los consensos mínimos respecto de lo que se esperaba, y careció muchísimo de la ambición. Yo sé que la mayoría de la cobertura estuvo enfocada en que no hubo algo concreto respecto de la transición que deje atrás a los combustibles fósiles, que fue un poco también la bandera que Brasil tomó en esto de hacer una hoja de ruta para eso. La realidad es que eso no era uno de los temas concretos de negociación que tenía que suceder, y los temas sobre los cuales tendría que haber habido avances no hubo en la ambición que se esperaba. Ejemplo, en adaptación, en cómo, voy a tratar de no ser tan técnica, pero en ciertos indicadores que se tenían que definir, que son los que van a acompañar cómo implementar políticas de adaptación. No hubo la ambición que se esperaba en materia de financiamiento para adaptación, en donde el lenguaje fue totalmente débil, sin precisión, porque básicamente dice que hay que triplicar los flujos para adaptación, pero sin una base de referencia. Entonces, ¿en comparación a qué? En comparación a los flujos de adaptación de 2022, 2019, 2025, que recién los vamos a conocer en 2 años. Entonces, el descontento que se vio sobre el final tiene que ver con esto, en como que hubo consensos, y siempre es importante que se llegue a consenso por las dificultades en este contexto de ataque que hay al sistema multilateral, pero fueron, o sea, después puedo igual profundizar, pero fueron los resultados mínimos, ¿no?, respecto de eso que se esperaba. ¿Tiene que mejorar la COP como sistema? Por supuesto, es un sistema imperfecto. El Acuerdo de París es imperfecto, y lo sabíamos en 2015. Fue el mejor acuerdo posible en un momentum político perfecto. Un año más tarde, el Acuerdo de París no era posible. Y cuando muchas veces se critica de no, la COP climática, yo digo, ¿qué otras COPs tienen un acuerdo? Ninguna. Porque incluso la de biodiversidad no es un acuerdo. Los gobiernos no tuvieron que pasarlos por los congresos, firmarlo, ratificarlo. Es una decisión de COP. Entonces, no digo esto como defiendo a la COP climática, aunque obviamente mi corazoncito está ahí, es como ya una segunda casa, pero sí en entender la dificultad también de que haya consenso. Yo siempre digo este ejemplo: si todos nosotros acá tenemos que pedir helado y elegir un solo gusto, quiero ver cuánto tardamos. Ya tienen un problema, a mí me gusta la menta granizada, así que ya con eso vamos a estar varias horas discutiendo. Y entonces hay que entender esas complejidades, los intereses que después están en juego. Entonces sí creo que hay que hablar mucho en camino hacia adelante respecto de cómo mejorar el proceso de la COP para que sea también más transparente respecto de las reuniones entre países, la participación, ¿no?, de observadores, pero que también esto de empezar a ver a las COPs no como aquello que va a resolver todo. Es el espacio, es como una suerte de paraguas que tenemos con el Acuerdo de París, y después hay que bajar todo eso en qué es lo que tiene que pasar en los gobiernos nacionales. Por ejemplo, cuando hay elecciones en un país, ¿estamos viendo si los candidatos van a suscribir a implementar el acuerdo o no? Ahí es donde también puede estar nuestra participación. No sé si con eso respondo la pregunta, pero creo que es como para arrancar respecto un poco de lo que es la COP. Bien, sí, buenísimo. Interesante todo lo que comentás, y me diste un pie perfecto también para hacerle una pregunta a Esteban. Hablaste mucho sobre implementación, y París justamente es más que un texto, requiere de implementación, ¿no? Entonces quería preguntarle a Esteban,
¿qué rumbo debemos seguir? Quizás es una pregunta complicada, ¿no? Pero digo, ¿qué rumbo crees que debemos seguir en materia energética y de industria para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París en línea con garantizar la justicia social, como comentaba el embajador, y el desarrollo de los países pertenecientes a la mayoría global, especialmente en Latinoamérica? Nivel de amplia y específica a la vez. Sí. Estimado. Bueno, no sé, buenas tardes a todos, a todas. No sé si la pregunta es más difícil que elegir un gusto de helado, pero intentaremos responder, aunque sea una primera parte. Me parece que la agenda climática tiene dos niveles, ¿no? Un primer nivel de adaptación y un segundo nivel de mitigación, ¿no? Cuando hablamos de... ¿Se escucha ahí? Sí, ahí estamos. Cuando hablamos de adaptación tiene que ver con todos los efectos negativos que tiene la política de cambio climático, ¿no? Y ahí la gran discusión es cómo financiar que las sociedades, los grupos vulnerables, el ambiente, puedan adaptarse a los cambios negativos. Pero después está toda la otra discusión que es la implementación del Acuerdo de París, que tiene que ver en adaptación falta inversión, ¿no? Y es todo lo que discutimos y, como bien decía ella, esa es la primera discusión. La segunda es la implementación de cómo al 2030 y al 2050 vamos a crecer, mejorar la distribución del ingreso, reducir desigualdades y reducir emisiones, ¿no? Esa es la gran discusión. ¿Cómo vamos a hacer eso todos de forma, ¿no? Porque la idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas tiene que ver con esto, ¿no? El cambio climático es un proceso sistémico, todos tenemos que hacer esfuerzos, de forma relativa a las responsabilidades históricas respecto a las emisiones que causaron el cambio climático. Y eso era un vector del Acuerdo de París 2015, una idea central que lamentablemente con el devenir de los años se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Quiénes son los responsables históricos del cambio climático y quiénes son los que tienen que hacer más esfuerzos, especialmente financieros, para cubrir esto? Entonces, la discusión sobre la mitigación tiene una tensión intrínseca que es cómo poder apalancar cuidado medioambiental con crecimiento y reducción de desigualdades en un mundo, que esta es la segunda complejidad, en un mundo que está en guerra comercial por quién va a dominar la economía industrial de la política verde, ¿no? Y ahí viene la discusión, ¿no? Y no es solamente gobiernos estrictamente negacionistas que los que están llevando adelante las discusiones entre Occidente y especialmente Asia respecto a hacia dónde va la política climática, hacia dónde va la política productiva y cuál es el componente de cuidado medioambiental que se inserta en la trazabilidad del proceso productivo, sino que esto viene de antes, ¿no? La discusión de Biden con China respecto a la electromovilidad en el marco de su Inflation Reduction Act, ¿no? La ley de reducción de inflación, es anterior al negacionismo climático vigente en el mundo, ¿no? Entonces, para aportar complejidades, ¿no? Es una agenda de reducción de emisiones, pero que se inserta en una agenda más amplia de quién va a liderar tecnológicamente la política industrial de las próximas 3 décadas, cómo se va a reconfigurar el comercio internacional alrededor de la capacidad de implementación de las políticas de mitigación, y ahí viene el componente energético, ¿no? Que es algo que nosotros, en este caso oficio como uno de los coordinadores del Grupo de Trabajo de Energía y Desarrollo Sustentable de Claxo, que es cómo ¿no? Y cosas que discutimos en el grupo, cómo esta gran transformación que apalanca la descarbonización producto del Acuerdo de París logra una nueva reducción de desigualdades vinculado al clima y vinculado a las cuestiones que son positivas de las políticas de mitigación, ¿no? Cómo reducimos desigualdad, cómo reducimos pobreza energética y cómo generamos un proceso de democratización en el acceso a la energía, ¿no?
Y ahí viene el concepto que se usa en todos lados y pocas veces se define, que es cómo hacer una transición energética justa, ¿no? Cómo poder distribuir los beneficios producto de esta mega transformación que es la descarbonización hacia los pueblos que son más afectados, ¿no? Y esa es una parte de la discusión y que hemos avanzado bastante poco, y creo que ahí la articulación entre academia, entre movimientos sociales y la cooperación internacional tiene mucho por decir de acá en adelante. Bien, muchísimas gracias. Ahora voy con una pregunta para Eli, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Justamente el panel habla sobre ciencia, es un punto central de esta charla de hoy. Y quería preguntarte, por un lado, cuál ha sido el rol de la ciencia en la consagración de París, pero por otro lado, cuál puede ser el rol de la ciencia hacia el futuro para lograr su implementación, ¿no? Seguir contribuyendo a la implementación. Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación a la Embajada de Francia, a Claxo. Gracias por la moderación del panel. Voy a intentar responder tu pregunta y a la vez responder lo que decía Esteban a la vez. A ver, sí, y retomando también algunas de las palabras más introductorias, a mí me gusta caracterizar este momento histórico como un momento de transición intermedia que nos permite entender un poco también más generalmente lo que está pasando, como un proceso en donde efectivamente, como bien decían todos, la transición está avanzando, la economía verde efectivamente se está desplegando, están avanzando las energías renovables, la electromovilidad, etcétera. Es un proceso que realmente estamos viendo en parte, en enorme parte gracias al Acuerdo de París y todo lo que eso viene empujando, pero también incluso desde antes. Y eso venía ocurriendo más en los márgenes. Y de repente, en el momento en el que empieza a ser efectivamente una transformación estructural de las economías y por lo tanto también de los ganadores y los perdedores, y empieza a afectar tanto en el mercado como en la geopolítica, quiénes son los que ganan y pierden en un mundo más vinculado a los combustibles fósiles versus en un mundo vinculado a la tecnología verde, también tiene sentido que estas tensiones empiecen a aparecer, ¿no? Como que, no lo quiero poner así, pero para exagerar un poco el punto, como que venía siendo un poco fácil, entre comillas, el hecho de, bueno, y desplegamos renovables, avanzan y todo viene bárbaro, y a cada COP aumentamos un poco las exigencias y como que nadie se nos enfrentaba tanto. Y de repente ahora es como, bueno, tenemos presidencias globales que efectivamente están diciendo, vamos más lento, no vamos, vamos a desconfiar incluso de toda la ciencia que se vino acumulando, donde habíamos logrado efectivamente después de décadas de un ejercicio muy difícil de grupos de científicos, como bueno, demostrando el rol antropogénico del cambio climático. O sea, las causas humanas del cambio climático, que fue realmente un ejercicio admirable. Y entonces, ¿dónde estábamos en los 2010, con un escenario bastante allanado, por decirlo de alguna forma. No era tan así, pero en comparación con lo que se vivió antes y con lo que estábamos viviendo ahora, bueno, era un mundo más sencillo. Y me gusta pensar que también esta reacción viene por todo lo que se ha logrado conquistar. Y de un cierto como darse cuenta de que, o sea, efectivamente, los combustibles fósiles, los autos a combustión, las economías basadas en el petróleo, y no es que van a tener un futuro en el largo plazo y que a eso venga como una reacción concreta. Que eso obviamente genera un montón de incertidumbre respecto de, lo vemos bueno con las regulaciones de la Unión Europea, que promueve una regulación, después a veces se retrasa un año, ¿no? Y eso como que va generando esas tensiones también, desafíos para todos los países que buscan adecuarse y buscan como definir sus trayectorias de desarrollo también en este nuevo mundo que estamos construyendo, en esta transición que estamos atravesando. Y ahí, obviamente, el rol de la ciencia, no como la definición última de qué es lo que va a decir, porque al final siempre es una decisión política, ¿no? Nosotros decimos, bueno, 1.5, ¿está? Pero ¿a quién le toca emitir cuánto? Responsabilidades comunes pero diferenciadas.
emisiones históricas, emisiones per cápita, emisiones actual, bueno, todo eso son definiciones políticas al final del día que construimos socialmente, pero sí hay un rol muy importante de la ciencia, tanto para demostrar el rol humano en el cambio climático, tanto para definir incluso el 1.5, como decir, este es un límite aceptable donde puede seguir funcionando la humanidad. También en términos más económicos, como decir, bueno, cuáles son las alternativas tecnológicas, cuáles son los caminos de las políticas públicas para llegar hasta acá, cuáles son las estrategias económicas para avanzar en esta transición. Creo que ahí el rol de la ciencia es absolutamente fundamental en eso, como en trazar los caminos posibles y el conocimiento necesario para que esa transición que necesitamos tanto sea posible. No lo quiero hacer mucho más largo. Me anoté muchas más cosas sobre el desarrollo, así que después quiero que me lo preguntes. Bien. Bueno, tengo una pregunta general igualmente para los tres, que tiene que ver con, también, otro de los ejes de esta charla es la cooperación, ¿no? Ciencia y cooperación. ¿Dónde ven las principales oportunidades de cooperación para el cumplimiento de las metas de París, ¿no? Y dejo abierta esta pregunta también para que lo puedan desarrollar en cada uno de sus campos, ¿no? Cuando hablo de las oportunidades de cooperación, lo digo en términos diplomáticos, en términos políticos, en términos tecnológicos, en términos científicos. ¿Dónde ven estas oportunidades y cómo creen que podemos aprovechar, justamente en un contexto que es bastante complicado, la cooperación para avanzar en la agenda climática? Voy a empezar que no es en una parte quizás de lo que se considera como agenda verde, y es en verdad la agenda en lo que hay que mirar, y es la parte económica, comercial y financiera. Yo creo que va por ahí. De hecho, yo me especializo en cubrir temas de cambio climático y de lo que más hablé los últimos 5 años fue de financiamiento. Y yo odiaba economía en el colegio, en la universidad, y me parece que así es como también hay que entender a la agenda climática, que no es una agenda, no es una burbuja verde, sino que está conectada con todo lo demás, y por sobre todo lo que hace a financiamiento es la columna vertebral para lo que va a ser la implementación, y como bien dijo Esteban también, es el principal foco de tensión entre el mundo desarrollado, el mundo en desarrollo, como para tomar una clasificación general. Pero ¿por qué lo digo también que puede ser la oportunidad, o incluso hasta casi lo que va necesariamente empujar, porque es también lo que te tracciona otras cuestiones comerciales que se cumpla con el Acuerdo de París? Y lo pongo como ejemplo con lo que seguramente se termine, quizás, el último pasito ahí la próxima semana, que es la última firma, una de las últimas etapas del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En las últimas negociaciones que hubo se puso una cláusula, se agregó, de que los países de la Unión Europea y del Mercosur tienen que implementar, tienen que cumplir con el Acuerdo de París. Si un país, por ejemplo, del Mercosur no cumple o se sale del acuerdo, se corta el acuerdo comercial con ese país, pero continúa con los otros países. Entonces creo que ahí también van a encontrar uno de los argumentos por los cuales, después de mucha cháchara y tuit al respecto, Argentina sigue en el Acuerdo de París, porque las repercusiones que eso podía tener en otras cuestiones comerciales, entonces yo creo que ahí, no sé si es exactamente una oportunidad, pero creo que se genera una fricción que te obliga. Pasó en su momento Macron cuando Bolsonaro estaba en Brasil, que dijo no voy a establecer acuerdos comerciales con un presidente que no acepta la ciencia o que no sigue en la implementación, ¿no?, del Acuerdo de París. Y esas son maneras totalmente válidas dentro de lo que es el juego y las reglas, ¿no?, del multilateralismo. Ahora bien, el contexto no es fácil por esta cuestión de negacionismo que hay, ¿no?, por tratar de correr esa agenda y desvincularla de todas las otras, pero honestamente es no ver que es una oportunidad y que es un negocio también, ¿no? Y desde el punto de vista de la agenda de adaptación, es que es una inversión, porque vos lo que hoy no hagas y no inviertas en materia de política de preparación ante los impactos climáticos, te va a terminar saliendo más costoso a la larga o a la corta. Entonces, creo que por eso cuando yo veo que si un país en desarrollo, endeudado, que necesita dinero, te dice que no va a continuar con el Acuerdo de París, perdón que lo diga así, pero te estás pegando un tiro en el pie.
O sea, ¿cómo no vas a ir? Que es la acción climática es hoy también uno de los ejes de las discusiones que hay por fuera de la COP climática en cómo modificar la arquitectura financiera internacional. Entonces, me parece que las oportunidades pueden estar en dejar de ver, y esto es algo que yo lo implemento como periodista al momento de cubrir el tema, dejar de verlo como un tema, una sección cerrada, y empezar a entender que está totalmente articulado con otras agendas que son fundamentales, como la de relaciones comerciales, como la de financiamiento. Después podemos profundizar en todos los obstáculos y dificultades que hay sobre la movilización de financiamiento y que podés hablar con cualquier experto, más allá del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero te van a decir que solo con el dinero público no va a alcanzar. Y entonces ahí va a ser importante también cómo introducir al sector privado para que se mueva también dinero para políticas de acción climática. Eso, no sé si alguien quiere seguir. Oportunidades de cooperación. A mí me parece que yo coincido que el Acuerdo de París tiene un impacto a nivel, ¿no? a nivel del sistema de la cultura, a nivel del sistema de las ideas, ¿no? Y que eso es lo que trasciende, ¿no? Y yo coincido con el espíritu de las palabras del embajador, ¿no? Digo que más allá de un momento de tensión en el cual estamos atravesando, Argentina acaba de sacar una ratificación de su NDC a la baja, a la alza. En realidad se propone emitir más, ¿no? No presentaron. La presentaron Sociedad Civil. No, porque yo algo tengo que escribir. Claro, si decís la acaban de publicar. No, yo dije que la presentaron. Dije que la publicaron. Está presentada, no está publicada. No, pero hay un poco el espíritu, ¿no? Como van sentando las bases de que, Argentina tendría que emitir un umbral mayor al 2030, ¿no es cierto? Pero sin embargo, eso es una política, es una discusión más desde una narrativa, es una discusión adentro de la narrativa, pero hay una cuestión más cultural que está permeando, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando uno habla con empresarios, con distintos sectores de actividad, ¿no? Con el sector oleaginoso, el sector siderúrgico o diferentes tipos de sectores, el sector forestal, me parece que la incumbencia del cambio climático y la incumbencia de avanzar en mejorar la trazabilidad de los productos, avanzar en dar cuenta de procesos de deforestación, son cada vez una imposición mayor a la actividad productiva. Entonces, a mí me parece que hay una oportunidad de cooperación en entender estos mecanismos, ¿no? Y cómo, y como bien decía ella, ¿no? Es de pegarse un tiro en el pie. Me parece que hay mucho por entender de que un país tiene que pensarse en el largo plazo, y pensar en el largo plazo tiene que ver con incorporar estas discusiones en su matriz productiva. Eso es lo primero. El reverso de esto, que para esto necesitamos ciencia crítica, ¿no? Es que toda la legislación comercial vinculada al cambio climático no se termine transformando en nuevos mecanismos de asimetrías verdes, ¿no? Barreras arancelarias para que los países en desarrollo tengan dificultades para entrar en los mercados desarrollados. Entonces, ahí me parece que es el doble juego, ¿no? Me parece todo el tiempo, es pensar en una agenda de cooperación, en una estrategia productiva a largo plazo, con una perspectiva crítica, ¿no? Discutiendo cuándo algunos mecanismos están pensados en redefinir la gobernanza climática global y los acuerdos de reducción y de emisiones y de descarbonización, y cuándo son mecanismos de imponer nuevas formas de colonialismo verde, ¿no? Entonces, y ahí Claxo tiene un rol muy importante para discutir en la agenda pública estos temas. Y uno más, y después seguimos discutiendo, que tiene que una posibilidad de acceso, una posibilidad de cooperación tiene que ver con el acceso a la energía, ¿no? Cuando uno mira las estadísticas más generales en términos
de grandes regiones, América Latina es la región, dentro de las regiones de ingresos medios, bajos y bajos, que mayor acceso a energía eléctrica tiene en el mundo. Ahora, eso es el rigor de las estadísticas, pero también la estadística esconde la desigualdad que hay entre lo urbano y lo rural, ¿no? Y ahí hay toda una agenda de justicia ambiental, de justicia y democratización del acceso que se puede trabajar en cooperación, ¿no? Y es cómo llevar energía verde, energía sostenible en comunidades alejadas, cómo instrumentar generación distribuida, generación descentralizada en cooperativas a lo largo y ancho de todo el país, cómo repensar nuevas formas de transición energética justa en los territorios que vincule acceso, justicia ambiental y reducción de desigualdades. Entonces, solamente digo esas dos para poder seguir discutiendo después. Yo voy a sumar otra dimensión de potencial cooperación. Cuando hablamos de transición justa, suele, o sea, al menos en términos globales, estuve la semana pasada, creo, en Berlín en un congreso sobre sostenibilidad, etcétera, y hablamos mucho sobre transición justa. Y hay una tendencia a entender la transición justa en dos dimensiones, una que es conservar los empleos industriales en los sectores intensivos en fósiles, el norte global, en Alemania particularmente, con los empleos en el sector automotriz. Y cuando se mira al sur global, la transición justa tiende a estar focalizada en los derechos humanos y la mitigación ambiental en torno a los sectores extractivos, lo cual obviamente es súper relevante, pero hay una pregunta por el desarrollo del sur global, por la apropiación del valor en las nuevas cadenas de valor verdes, o sea, en el mundo de la economía verde, que tiende a estar ausente y donde hay una gran vacancia y una gran oportunidad para fortalecer mucho más esa cooperación a diferentes niveles, o sea, tanto a nivel más científico, a nivel gobiernos. Y ahí, obviamente, China, como un emergente, que bueno, hablábamos de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y como eso también, obviamente, con la emergencia de China entra súper en tensión. Y mismo China ocupando un rol de indiscutible, casi ya liderazgo en todo lo que son las cadenas de valor verdes, energía solar, electromovilidad, etcétera. Y eso obviamente genera presión para los países del sur global porque, bueno, si ya era difícil competir, ahora con los precios de la tecnología china es aún más difícil competir, pero obviamente también pone presión sobre las tecnologías y las industrias de los países del norte global. Bueno, lo que mencionabas del IRA es eso, lo que se está tensionando en Europa también tiene que ver con eso, y ahí hay como la reacción que está teniendo Estados Unidos tiene que ver con aumentar la fragmentación frente a eso, ¿no? Y como estrategias de nacionalización de toda la cadena de valor que va a llevar a tecnologías más caras, una transición más lenta y un mundo que no va a ir hacia algo más justo, sino hacia islas de desarrollo y verde y el resto del mundo. Y hay otro escenario, que es el escenario de la cooperación, que es donde los países dicen, bueno, es un poco el mundo sin abogado de los Simpsons, ¿no? Pero digo, hay efectivamente un mundo posible donde hay una mayor cooperación y donde se busca que la transición no solo esté mirando en qué tan rápido se despliegan las tecnologías verdes y qué tan rápido se mitiga y se reducen las emisiones, sino también, bueno, cómo ese proceso puede acompañar la generación de empleo, la generación de capacidades tecnológicas y, en definitiva, el desarrollo del sur global para que eso haga no solo un mundo más verde, sino también un mundo que en última instancia pueda ser más justo. Bien, muchas gracias. Voy a abrir ahora a una instancia de comentarios si quieren hacer respecto de lo que veníamos conversando y después abrimos a preguntas del público. ¿Les parece? O bueno, abrimos a preguntas directamente. Dale.
Hola, muchas gracias por este panel. Mi nombre es Andrea Michelson, trabajo en el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, temas marinos que no son muy presentes en estas negociaciones. Quisiera saber, sobre todo creo que Thaís, que estuvo en la negociación, qué experiencia tiene con respecto a este tema. Se estuvo hablando de las NDC oceánicas, ¿no es cierto?, y el rol que tuvieron los distintos países en esas discusiones. Y lo mismo para bonos de carbono. ¿Qué papel ven que tienen todas estas, bueno, en la reducción de cambio climático, y si escucharon algo de bonos azules? Ok. Sí, vamos a juntar preguntas. Sí. Acá había otra. Buenas tardes, soy Julio Gambina e integro el grupo de trabajo de Crisis y Economía Mundial de Claxo. Y como el tema es ciencia y cooperación, 10 años del Acuerdo de París, ciencia y cooperación para un futuro común, pienso en la necesidad de una reflexión sobre la crítica a la economía política y una crítica a la política económica realmente existente. Porque no se puede entender el negacionismo actual de Estados Unidos o de Argentina sin entender el momento de crisis de la economía mundial actual, de mucha incertidumbre además. Por ejemplo, Europa, inducida a una flexibilización de la norma fiscal para invertir en gasto militar y no necesariamente combatir la crisis ambiental, por ejemplo. O sea, es una realidad de política económica que empuja el orden capitalista. Entonces, me parece que vincular Acuerdo de París, crisis ambiental, ecológica y capitalismo es sustancial. Ejemplo, se habla de la transición. Bueno, Argentina está en un momento muy especial. Por primera vez en su historia está incorporando recursos por exportación de energía. La pregunta es ¿con qué destino? Y por lo tanto no solo se trata de producir energía, sino preguntarse ¿para qué producir energía? ¿Para quién producir la energía? Con los recursos que se generan de la producción y exportación de energía, ¿qué problemas de la sociedad resolver? Es decir, no es una cuestión solamente técnica, sino que es una cuestión esencialmente política, y por eso en un ámbito que discutimos ciencia y cooperación, me parece que, y esta es la pregunta al panel, si no habría que profundizar mucho más sobre a dónde nos lleva el actual modelo productivo y de desarrollo, el capitalismo. Gracias. Voy para allá. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Cecilia Anixtein, soy investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Luján. Además, soy miembro del equipo Transiciones, que es un espacio de articulación de distintas organizaciones y grupos de investigación. Y actualmente estoy trabajando en la ciudad de Moreno, en el gobierno local, apoyando, coordinando un área de estadística y estudios de las políticas locales. Quería traer algo que tiene que ver con un tema que yo vengo trabajando hace muchos años, que es la discusión de la transición justa, en un contexto muy especial en la Argentina, ¿no? Estamos en plena discusión de una reforma laboral y estamos con unos problemas de empleo enormes, ¿sí?, en el marco de una ofensiva de una extrema derecha muy violenta, muy violenta. Me preguntaba, ¿no?, ustedes hablaban de las políticas de adaptación, y hace rato venimos discutiendo con distintos colegas que en los contextos del sur las políticas de adaptación son estratégicas, porque no solo vienen a paliar o acompañar las políticas de mitigación, sino porque además pueden ser estrategias de desarrollo. ¿Por qué? Porque pueden generar un montón de empleos, porque pueden redistribuir la riqueza en sectores como, por ejemplo, la construcción de infraestructuras sociourbanas, ¿no?, el saneamiento de arroyos, el acceso a la energía, al agua,
al saneamiento en los barrios populares. Estamos hablando de la problemática en los barrios populares, les cuento la problemática en Moreno en los barrios populares, es que se incendian muchas casas, porque el acceso a la energía es muy inseguro. Entonces uno va con, si bien el gobierno local tiene una perspectiva ecológica muy interesante, ¿no? Inspirada en, vamos a decir, el legado de Francisco, el cuidado de la casa común, y hay una política de desarrollo local con una perspectiva ecológica muy interesante, lo cierto es que se choca, ¿sí?, con una realidad muy tremenda, que es que el problema en los barrios populares de Moreno, que las casas de las familias se prenden fuego, a veces mueren niños, niñas, ¿sí?, o se accidentan. Entonces, un poco traerles la discusión o una pregunta acerca de cómo ven ustedes el rol que pueden tener las políticas de adaptación en países como en la Argentina, ya pensando muy esperanzada en un contexto de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, ¿sí? Agrego algo, en un contexto de transición donde el centro puede llegar a estar en políticas de adaptación que también funcionen en cierta medida como políticas de transición ecológica en la medida que cambian los modelos alimentarios y los modelos productivos, ¿qué rol tienen los estados, ¿sí?, en el comando de esta política? ¿Qué rol tienen las comunidades, las tramas productivas, incluyendo el trabajo, ¿sí?, y a los empleadores, si se quiere, ¿no?, traer un poco y en la gestación de un modelo de desarrollo diferente? Muchas gracias. ¿No? Bueno, dale. ¿Qué pasa? Y eso que me dice apuntes. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? 2 horas para responder todo eso. Sí. A ver, sobre lo de océanos. Aparece océanos en algunas cuestiones quizás más de la parte de agenda política, no tanto de la técnica de negociación e implementación del acuerdo. Hay, por fuera de lo que es la COP climática, hay una conferencia de Naciones Unidas sobre océanos. No es una COP, la COP es un órgano de toma de decisión, es una conferencia, pero entiendo que intentan imitar en algunos elementos y están tratando de ahí como generar momentum político para que haya mejores decisiones multilaterales en materia de océanos. Sí, lo que habría interesante para ver de los océanos en relación con la COP de biodiversidad es en ese marco de biodiversidad que no tiene el aspecto legal vinculante como el Acuerdo de París, pero que no deja de ser como un marco paraguas de acción. Compete también a los océanos esta meta que se puso de lograr proteger el 30%, ¿no?, de superficie como áreas, ¿no?, protegidas para 2030, que o sea 2030 está a la vuelta de la esquina. Pero entonces ahí habría algo de conexión. Después, sobre bonos de carbono, el artículo 6 del Acuerdo de París es sobre mercados de carbono. Si lo leen, no saben lo que me costó explicar eso en televisión a las 8 de la mañana. Es un tema muy complejo, compete a 2 tipos de sistemas de mercados de carbono por fuera del Acuerdo de París. Si abren la puerta de mercados de carbono es súper interesante, pero es mucho más tecnicismo y es mucho más compleja. Confieso que no es el tema específico que yo he seguido en los últimos años, o sea, como que veo qué es lo que pasa, pero yo me enfoqué en financiamiento porque ese es un tema de las COPs, es imposible seguir todos los temas con rigurosidad, pero confieso que no he escuchado sobre lo de bonos azules. Sí, después si querés te puedo decir como quizás a quién preguntarle, pero sí lo que puedo decir respecto de los mercados de carbono es que hay muchísimo interés de países, hay muchísimo interés en provincias argentinas para entrar porque lo ven como una posibilidad de financiamiento. Pero ahí digo, ok, ¿con qué te querés introducir a mercados de carbono? Porque es muy fácil decir, ay, me quiero meter en este sistema, pero ok, ¿qué proyecto vas a tener? ¿Cómo vas a garantizar la transparencia? Porque esa es una de las cuestiones que hay que ver en mercados de carbono, la trazabilidad. Hay distintas investigaciones periodísticas que han mostrado que el dinero no llega a las comunidades que, por ejemplo, están protegiendo los territorios que después ingresan en ese mercado de compra y venta de reducción de emisiones, o que realmente el proyecto no está reduciendo o que hay una doble contabilidad de la reducción de emisiones. Entonces, es un tema complejo que ya está
o sea, en lo que es la implementación, y hay mucho interés, pero creo que es un error verlo como la solución absoluta de acción climática. Es algo que complementa, pero no se puede solo pensar en los mercados de carbono como la solución a cambio climático, sino que el foco siempre va a tener que estar puesto en reducir lo más posible las emisiones y adaptarse. Eso por un lado. Después, trato de ser así breve para que ellos después... Sobre lo de negacionismo, ¿cómo? No, pero quiero como acotar después. Trato de hacerlo rápido lo otro. Sobre lo de negacionismo, no, lo único que quiero decir, porque es algo que como comunicadora, imagínense lo atacada que me sentí con todo lo... O sea, no podía creer que tenía que estar explicando, bueno, sí, el cambio climático es real, después de tantos, ¿no? Pero ahí voy a decir, le voy a sacar quizás cierto estrellato que se quieren atribuir Trump, Milei o Bolsonaro. El negacionismo climático no es nuevo. Viene desde hace años, y ahí les recomiendo Mercaderes de la Duda de Noemí Oreskes, en donde muestra cómo con la misma lógica que utilizó la industria tabacalera, buscaron las industrias y los gobiernos más afines a combustibles fósiles implementar toda una estrategia, incluso creando institutos, que uno los ve y parece que son de científicos, para que digan que no es real, porque acá viene la parte, ¿qué es lo que ellos niegan? Ellos niegan la parte de la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque ahí implicaría, si uno acepta esa responsabilidad, que entonces hay que hacer algo. Entonces yo creo que ahí como que no es sacarle la importancia, pero lo pensaría desde el punto de vista de entender cuáles son los conflictos de intereses que hay detrás. El programa de comunicación climática de Yale hace una descripción en Estados Unidos y que se puede replicar en otros países de cómo divide al negacionismo en 7 grupos. Y los que realmente creen que el cambio climático es por algo de Star Wars en el espacio, como alguien me dijo una vez en Twitter y no sé qué, es ínfimo. Pero después también entran en la categoría los que están en modo de no vamos a ningún lado, entonces ¿para qué voy a hacer algo? Entonces como que ahí creo que, o sea, sí me parece como muy interesante que hay que analizar realmente, y para quienes están en puestos políticos con esa agenda negacionista, evidentemente preguntarse cuáles son los intereses, ¿no?, que hay detrás. Porque, a diferencia de otros años también, antes directamente decían no hay cambio climático. Ahora también hay otra cuestión, uno puede ver a países, los árabes, por ejemplo, hiperpetroleros, que te dicen no, hay que actuar ante el cambio climático. Captura de carbono. Hay que hacer captura de carbono, hay que invertir en captura de carbono. Entonces ahí vos decís, están en la mesa de acción climática, pero quieren como soluciones absolutas captura de carbono para continuar con el business as usual. Eso es una manera también de negacionismo, ¿no?, o de continuar con una agenda que no es la necesaria. Y después voy a dejar a ellos para lo de transición justa. Solo voy a decir que soy paduense, con lo cual conozco toda esa parte, y que creo que a veces cuando hablamos de estos temas sí es una agenda muy porteña, por decirlo, y en algo que vos mencionabas, Esteban, de esto de hay realidades totalmente diferentes, ¿no?, y que siempre que hablamos de todos estos temas, después hay que bajarlos y adaptarlos a las realidades de lo que es posible, porque uno podría decir como, bueno, hay que comer orgánico. No, hay lugares en los que hay que garantizarles de que les den comida, no sé si orgánico o no orgánico. Entonces me parece que ahí está, ¿no?, después la dificultad. Perdón, hablé mucho. Bueno, nada, para seguir pensando, voy a hilar dos cuestiones, algo de mercado de carbonos y bonos verdes, y no, la pregunta se ata con la siguiente, con la que fue la siguiente pregunta, es que si el mercado va a resolver, ¿no?, si los mecanismos de mercado va a resolver la crisis climática, ¿no? Me parece que viene un poco por ahí. Grandes rasgos para qué es un mercado de carbono hay territorios que son negativos en emisiones, entonces pueden emitir un bono para que otros territorios, otras empresas compren ese crédito. Me tengo que acercar un poquito más, gracias. Para que compren ese crédito, ¿no?, que tienen por reducir las emisiones netas, ¿no? Entonces el mercado va ajustando emisiones, el neteo de emisiones, y con eso se van reduciendo las emisiones totales. Me parece que como bien decía Thais, es
es un mecanismo complementario, un mecanismo que puede ser marginal, un mecanismo que puede colaborar en el margen. La pregunta es más general, no es si el mercado va a resolver la crisis climática. Y ahí viene una segunda tensión, que lo dijimos al pasar y que está en el centro de la discusión, ¿no? Que es cuando uno piensa a grandes rasgos la construcción de la sociedad fósil, especialmente en América Latina, el rol del Estado y las petroleras estatales ha sido central, ¿no? La cuestión por discutir soberanía, por discutir industrialización sustitutiva, por discutir un proceso de catch-up, ¿no? De alcanzar el desarrollo económico de los países centrales, era muy importante. Distinto era lo que sucedía en los países del norte, donde había las siete hermanas, las 7 grandes petroleras privadas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una discusión más de modelo. El modelo de desarrollo sustentable que viene con el Acuerdo de París, pero que viene con el modelo de 1987 del desarrollo sustentable, etcétera, 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 es un modelo que está traccionado por los estados, pero que está financiado por el sector privado en su gran mayoría. Y esto es una parte de la discusión, ¿no? Porque cuando hablamos de financiamiento y cuando hablamos de que el sector privado y los bancos privados tienen un factor central para dinamizar la increíble cantidad de dinero que hace falta para transformar la sociedad fósil, entra el lobby de las petroleras y de todo el conjunto de empresas que están asociados a un statu quo. Y ahí ato con la segunda pregunta, que es, ¿no? Hablar de política energética, hablar de transición, es hablar de la descarbonización no puede estar descontextualizado del momento de crisis de acumulación capitalista. Y yo hace unos meses estaba en un evento invitado por organizaciones del norte, ¿no? Entonces, y hablamos de política industrial verde, hablamos de la necesidad de articular, y yo les decía, Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, y Estados Unidos, ¿estarían hablando de política industrial verde si China no estaría liderando la revolución tecnológica vinculada a la economía verde? ¿No? Y bueno, esa es la pregunta un poco incómoda, porque yo creo que no. Estamos discutiendo política industrial verde porque es la forma que tiene Occidente de disputar el liderazgo tecnológico de la economía 4.0, de la economía verde y de las políticas de descarbonización de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí viene la gran tensión, ¿no? Es transición energética para qué, transición energética justa para qué, y guerra comercial entre Occidente y Asia, especialmente China, como telón de fondo. Y algo que quería decir y me olvidé antes, que es, ¿no? Europa, después de casi un año de trabajo, publicó un informe que se llama el Informe Draghi. Por ahí no lo sintieron nombrar. Es un informe muy técnico, pero es un informe de 1000 páginas, esas cosas que a los académicos nos encanta ver que se produce, porque nunca la vamos a leer, ¿no? 1000 páginas, ¿quién lee 1000 páginas ahora? Nadie. Y por suerte está el resumen ejecutivo que tiene 40 y uno con eso se nutre. Pero, ¿qué es el informe Draghi? Básicamente es un informe que un conjunto de intelectuales le hacen a la Comisión Europea para decirle en qué sectores Europa puede ser competitivo dentro de la economía verde, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para volver a recuperar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que América Latina necesita pensar en esa línea también, ¿no? Y me parece que dentro de la crisis del proceso de acumulación capitalista, dentro del statu quo y los lobbies que hay por el mantenimiento del sistema y la infraestructura de la sociedad fósil, América Latina tiene que discutir cuál es la estrategia de competitividad e inserción en esta gran discusión. Y ahí ato con lo tercero, perdón que me extienda, pero las ideas van fluyendo en la improvisación, que tiene que ver con eso, porque
la transición energética justa está directamente atada a los territorios, ¿no? Yo soy muy poco propenso a pensar que las grandes soluciones de la transición energética justa vienen de pequeñas medidas. Ahora, es necesario, no se puede dejar de pensar la adaptación en relación con los territorios. Y ahí viene lo que la compañera decía respecto a las políticas, que si las políticas de adaptación pueden ser una polea de transmisión para generación de empleo. Yo creo que sí, depende cómo se implemente. Ahora, ahí hay 3 cuestiones que hay que discutir. 1, ¿quién va a financiar? 2, ¿quién va a capacitar? Porque, digo, ¿no? Y eso es algo de lo cual nadie quiere financiar, ¿no? Hubo un plan en Argentina, llamó el Plan Australia, que íbamos a reconvertir 500.000 en puestos de trabajo, ¿no? Pero no había nadie que nos iba a recapacitar en los nuevos skills que se necesitan en toda esta nueva discusión de la economía verde, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a financiar a largo plazo? ¿Quién va a capacitar a los trabajadores para que estén capacitados para hacer eso? ¿Y quién lo va a planificar? ¿No? Y ahí viene la gran discusión. Entonces, por eso soy tan escéptico, pero me parece que hay que hacerlo. Buen cierre. Bueno, yo breve, tratando de conectar 2 de las ideas. Una, en lo de negacionismo, tal vez un concepto que también, venimos trabajando bastante de la UNSAM, es el concepto de obstrucción climática, ¿no? Que no es negar en sí mismo el cambio climático, ni tampoco la responsabilidad humana, pero sí como, dentro de esa asunción, evitar igual que ciertas políticas avancen. Hubo, por ejemplo, una ley de electromovilidad que se intentó promover hace algunos años y donde, el lobby del sector petrolero fue muy claro para limitar eso. Estamos viendo hoy también con cómo se quieren promover algunos cambios legislativos. Y tal vez esa precisión conceptual también sirve para identificar un poco mejor cuáles son las cosas que pasan. Y obviamente ahí también la economía política, tal vez no a nivel tan global, pero sí a nivel del Estado Nacional, pensando ahora en las políticas nacionales, obviamente esa identificación y entender esa economía política que sucede y cuáles son los actores con cuáles intereses, obviamente también permite acercarse con menos ingenuidad a los hechos y a las conversaciones y entender de dónde viene cada posicionamiento. Y ahí para conectar con 2 cosas, por un lado, que ya en este punto de la transición, donde ya no estamos hablando de un proceso marginal y de adición o cambios en el margen del modelo de desarrollo, es importante que, también lo que decía Thaís, como que lo ambiental deje de ser una sección en el diario y que pase activamente a como formar parte de las conversaciones económicas, de las conversaciones sociales, de las conversaciones en los sindicatos sobre el empleo, que también sea eso, una agenda reconocida y apropiada por todos los diferentes actores que entiendan, como entienden, por ejemplo, los sindicatos en Alemania, que están en riesgo sus trabajos, realmente, los trabajadores del sector automotriz, si no hay una estrategia que necesariamente va a tener que ser coordinada entre el gobierno, el sector privado y los sindicatos respecto de qué va a suceder con ese sector automotriz y que, dicho eso de paso, acá nos está pasando exactamente lo mismo porque no hay un plan de transición respecto de la industria automotriz. Va a quedar en pampa de la vía y nos va a comer crudos el mercado, China con su modelo de capitalismo de Estado. Así que hay una gran oportunidad ahí también en un contexto donde la agenda ambiental tal vez deja de ser estar tan de moda en la agenda como estuvo en 2020 por ahí, también es una forma de reconectar con las preocupaciones que hoy están muy volcadas a lo económico y como decir, pero ya no se puede pensar separadamente lo económico de lo ambiental. Y en ese sentido, obviamente también todo lo que es lo local y lo provincial, que está mucho más cerca de los impactos efectivos y directos del cambio climático de manera física, pero también sobre lo que tiene que ver más con los procesos de transición tecnológica, también son una forma de seguir sosteniendo y seguir acercando la agenda ambiental a la gente y a lo que le importa desde los gobiernos los locales o los provinciales, que de hecho es lo que estamos viendo en un momento de cierta retracción del gobierno nacional, los que siguen sosteniendo la agenda
como pueden, son los gobiernos locales y eso también es un lugar desde el cual pararse y desde el cual seguir sosteniendo la importancia y la urgencia de trabajar en estos temas, porque hay solo una dirección hacia donde ir, que es un mundo más verde. Bien, bueno, muchísimas gracias por las preguntas, muchas gracias a los panelistas por darnos una charla tan interesante y muchas gracias a la Embajada y a Claxo por organizar todo este evento. Así que así le damos cierre a 10 años del Acuerdo de París, Ciencia y Cooperación para un Futuro Común. Muchas gracias.